Doctores y doctora, muy buenos días. Para todos, buenos días. El Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, hoy 30 de abril del año 2013, instala audiencia para llevar a cabo lectura del fallo en la actuación radicada con el número 11-0016-0000 49-2008-091-67. El número interno 93-112, seguido por fraude procesal y otros contra Epifanio Garzón Álvarez. A los doctores y a la doctora respetuosamente les solicito se identifiquen. Fiscalía, por favor. Muy buenos días. Claudia Molina Pardo, fiscal 159 de la Unidad Tercera de Patrimonio y Fe Pública de esta ciudad. Gracias. A los señores defensores representantes de víctimas. Buenos días, señora juez. Alexander Andreyev Garzón Africano, representante de la víctima. Más cerca, doctor. Más cerca. Sí, es que toca pegado al micrófono. Gracias. Alexander Andreyev Garzón Africano, representante de la víctima Gloria Estela Celi. Señores defensores. Buenos días, señora juez. Mi nombre es Miguel Ángel Ochoa Casadiego, apoderado de la víctima Rosaura Peñaranda Parada. Gracias, doctora. Señor defensor. Muy buenos días. Efraín Zuluaga Maya, apoderado de la víctima Inversión de Lanceros Limitada. A ver, los defensores entonces no comparecieron, pero damos aplicación al artículo 169 de la ley 906 y procederemos en conclusión, por consiguiente, a dar lectura de la sentencia. Juzgado Noveno Penal del Circuito de Conocimiento, Bogotá, Distrito Capital, abril 30 del año 2013. Radicación 11-0016-000049-2008-091-67. Número interno 93-112. Asunto por resolver. Se procede a dictar sentencia condenatoria en contra de Epifanio Garzón Álvarez por el delito de fraude procesal en concurso heterogéneo con estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo y falsedad en documento público agravado por el uso. En concurso homogéneo y sucesivo, una vez anunciado el sentido del fallo. Hechos. Fueron relatados por el delegado fiscal así. El día 29 de agosto de 2008, en representación de la Sociedad de Inversiones Lanceros Limitada, el señor Efraín Martínez presentó denuncia en contra de Epifanio Garzón Álvarez, informando que Garzón Álvarez en el mes de agosto de 2007 constituyó hipoteca abierta sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria 50S 1173921 a favor de Lanceros y además suscribió 3 pagarés por valor de 70 millones de pesos, 50 millones y 6.600.000 pesos. Ante el incumplimiento del pago y para dar inicio a la acción ejecutiva, el representante legal de Lanceros Limitada solicitó un certificado de libertad y tradición del inmueble, encontrando que desde el 17 de marzo de 2008 se inscribió reglamento de propiedad horizontal para 2 casas a las que se les asignó nuevo número de matrícula inmobiliaria 50S 40 50 53 59 y 50S 40 50 53 60, certificado en el cual se establece que el 21 de abril de 2008 se canceló la hipoteca con escritura 1252 del 21 de marzo de 2008 de la Notaría Sexta de Bogotá, afirmando el denunciante que nunca suscribió tal instrumento público, por lo que la deuda continúa vigente. Posteriormente se estableció que la escritura 1252 corresponde a una compraventa de otro inmueble y se constató que la firma y sellos impuestos en la certificación 0826 que soporta la cancelación fraudulenta no corresponde al notario sexto de Bogotá. Se estableció también que el acusado procedió a la inmediata enajenación de las casas, una a la señora Rosaura Peñaranda en 120 millones de pesos y la otra a Graciela Estela Celi en 100 millones de pesos. Esta última se alcanzó a inscribir ante la oficina de registro como última venta. Identidad del acusado. Se trata de Epifanio Garzón Álvarez, identificado con cédula 19439662 de Bogotá,
Nació en esta ciudad el 4 de septiembre de 1958. Al parecer reside en la carrera 50, número 11914 de Bogotá. De la acusación. El 18 de junio de 2010, ante el Juzgado 21 Penal Municipal con función de garantías, se declaró en contumacia al indiciado. Se le formuló imputación por el delito de fraude procesal en concurso heterogéneo con estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo y falsedad en documento público agravado por el uso en concurso homogéneo y sucesivo previstos en los artículos 453, 246, 267, numeral 1 y 287 del Código Penal, modificados por la Ley 890 de 2004 y el artículo 290 modificado por la Ley 1142 de 2007, artículo 54. Cargos que no fueron aceptados por el indiciado, a quien se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. El 16 de julio de 2010, la delegada de la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación por las conductas punibles antes mencionadas. Juicio oral y consideraciones del juzgado. Encuentra este órgano judicial que en la actuación cumplida no ha existido transgresión alguna de garantías fundamentales que genéricamente se hallan contempladas en el artículo 29 de la Carta Política. Conforme al imperativo mandato establecido en el inciso primero del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, para emitir fallo condenatorio, se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. En el desarrollo del juicio oral, la representante de la Fiscalía, al momento de presentar su teoría del caso, argumentó que probaría más allá de toda duda la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado por los hechos en los que resultara afectada la empresa Inversiones Lanceros Limitada y las señoras Rosaura Peñaranda y Gloria Estela Celi, que probaría la ejecución de los delitos de fraude procesal en concurso heterogéneo con estafa agravada, cometida esta conducta en concurso homogéneo y sucesivo y falsedad material en documento público agravado por el uso. Conductas punibles que se le atribuyen a Epifanio Garzón Álvarez, hechos que demostraría con las estipulaciones y las pruebas que presentaría en el juicio oral. La defensa no presentó teoría del caso. Los sujetos procesales dieron como hechos probados la plena identidad del acusado, la constitución de la hipoteca abierta sin límites de cuantía sobre el bien inmueble con matrícula inmobiliaria 50S 1173921, suscrita ante la Notaría 33 de Bogotá por el acusado Garzón Álvarez, el 29 de agosto de 2007 y a favor de Lanceros Limitada. Escritura pública 1252 de la Notaría Sexta de febrero 27 de 2008, por la cual se libera una hipoteca por venta del inmueble con matrícula inmobiliaria 070-166-981 en la ciudad de Tunja, pagarés por 70, 50 y 6.600.000 pesos con vencimiento el 29 de agosto de 2008, firmados por Epifanio Garzón a favor de Lanceros Limitada. Existencia y representación de la empresa Lanceros Limitada, donde figura como apoderado Efraín Martínez. La venta del inmueble con matrícula 50S 4050 5359 por parte del acusado a favor de la señora Gloria Estela Celi y Edier Mosquera, el 4 de julio de 2008. Escritura 2692 de abril 23 de 2008 de la Notaría Sexta de Bogotá. Venta del inmueble con matrícula 50S 4050 5360 de Epifanio Garzón a favor de Rosaura Peñaranda el 17 de abril de 2008. Copia del contrato de compraventa del inmueble y certificado de instrumentos públicos, vigencia y registro de la hipoteca abierta sin límite de cuantía del inmueble 50S 1173921 de Epifanio Garzón a favor de Inversiones Lanceros Limitada del 30 de agosto de 2007. En el mismo documento consta que el deudor abonó 23 millones de pesos como abono a capital sobre 153 millones de la deuda y que ha pagado 40.600.000 pesos por abono a interés de capital. Otros elementos materiales probatorios que fueron ofrecidos por la delegada de la Fiscalía, admitidos por la defensa y practicados en el juicio, lo fue en principio el testimonio de Efraín Martínez, representante legal de la Sociedad de Inversiones Lanceras Limitada, quien relata que esa sociedad hizo una hipoteca abierta con Epifanio Garzón por 126.600.000 pesos, sustentando con 3 pagarés, con el objeto de que el acusado Garzón terminara de construir 2 casas,
Se entregó el dinero y se registró la hipoteca. Dice que Epifanio constituyó un reglamento de propiedad horizontal sobre el bien registrado con matrícula 50S1173921 de la carrera octava A, número 1771 Sur. Sobre el mismo se crearon dos matrículas, la 50S 40505359 y la 50S 40505360. Relata que Epifanio no cumplió con el interés pactado conforme a los pagarés, por lo que el 8 de agosto de 2008 solicitó un certificado de libertad y tradición y se sorprende cuando observa que no había ninguna hipoteca a favor de Lanceros, obteniendo información que la escritura por la cual había cancelado la hipoteca era de la Notaría Sexta y que correspondía a una venta de Pedro Gómez a Max Boy y una liberación de hipoteca de Bancolombia de un local en Tunja, y el certificado por el cual se cancelaba la hipoteca a favor de Lanceros, en los cuales no coincidía la firma y el sello del notario, es decir, que son falsos, y por eso lo denunciaron. El asunto los llevó a averiguar la venta de las casas, las cuales habían sido vendidas a Gloria Cele y Edier Mosquera mediante escritura 2692 de la Notaría Sexta, un día antes de haber cancelado la escritura de la hipoteca. La segunda casa fue vendida a Rosaura Peñaranda, quien solo alcanzó a pagar la mitad del valor, pues en vista del acoso de Epifanio Garzón para concretar el negocio, acudieron a la Notaría Sexta y se dieron cuenta que las escrituras eran falsas y la cancelación de la hipoteca también era falsa, por lo que presentaron una demanda ejecutiva por el dinero entregado, que el 20 de septiembre de 2009 se hizo acta de conciliación en la Fiscalía para que el acusado arreglara el crédito con Lanceros, que era de 153 millones. Se llegó a un acuerdo para lo cual consignó 15 millones y entregó 3 cheques, uno por 26 y los otros 2 fueron devueltos por fondos insuficientes. Solo se abonaron 38 millones de pesos de los 153 millones de la deuda y el saldo a la fecha no ha sido cancelado ni los intereses. Afirma que el 29 de agosto de 2007, fecha de la escritura de la hipoteca, se firmaron los pagarés por 56.600.000 pesos, que sumaban 126.600.000 pesos, dinero que se le entregó a Epifanio Garzón, y a febrero 20 de 2009 la deuda con intereses más capital era de 153 millones, menos los 33 que abonó, tiene una deuda de 115 millones de pesos. Por esto se inició una demanda ejecutiva ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito. Declaró Gloria Estela Celi, quien conoce a Epifanio Garzón, persona a la que le compró una casa en el barrio El Sosiego de esta ciudad, ubicada en la carrera octava número 1771, por 100 millones de pesos, negocio que se realizó el 13 de agosto de 2007. Bien inmueble que aparece en la oficina de registro con su nombre, que antes de hacer la compra se acercó a la oficina de registro en donde le expidieron un certificado donde no aparecía Inversiones Lanceros Limitada y la casa no tenía ninguna afectación. Por eso hizo el negocio, registró la escritura y tomó su inmueble, y luego fue informada por parte de Efraín Álvarez que las casas estaban hipotecadas. Una vez enterada de esa situación, llamó a Epifanio y le contó lo sucedido, manifestando aquel que ella no tenía problema, pues la hipoteca era contra el bien de la señora Rosaura. Sin embargo, el apoderado de Lanceros siguió insistiendo, por lo que acudió a la Notaría Sexta a verificar, y allí le dieron un documento de la cancelación de hipoteca que no era claro, por lo que se dirigió a la oficina de registro y pidió aclaración, lo mismo que a la Superintendencia de Notariado y Registro, y tampoco obtuvo respuesta alguna, básicamente porque la escritura que había no coincidía con la cancelación de la escritura de Inversiones Lanceros. Reconoció el documento de compraventa de la casa que suscribió con Epifanio el 13 de agosto de 2007. Recibió el inmueble el 25 de septiembre de 2007 y que antes de hacer el negocio sacó un registro en la oficina de instrumentos y allí no aparecía ninguna hipoteca, por lo que se considera una compradora de buena fe. Que la anotación de la hipoteca apareció después. Recuerda que denunció el hecho el 18 de noviembre de 2009, luego de la insistencia de Efraín Álvarez respecto a que el bien estaba con una hipoteca. El defensor realizó su interrogatorio en directo, como había sido ordenado, señalando la testigo que no ha iniciado ninguna acción civil para desafectar el inmueble, que Epifanio le entregó la casa y le hizo las escrituras, pero después salieron todos esos inconvenientes y su bien no estaba libre.
Se escuchó el testimonio de Rosaura Peñaranda, quien conoce a Epifanio Garzón, persona que le ofreció y le vendió una casa en el barrio El Sosiego por un valor de 120 millones de pesos. Negocio hecho ante la Notaría 54 de esta ciudad, donde se suscribió la promesa de compraventa, hecho que sucedió el 17 de abril de 2008. Ella le dio 81 millones de pesos, una parte en efectivo y otra en 2 vehículos, y él le entregó las llaves, advirtiéndole que la casa tenía una hipoteca por 10 millones de pesos, pero que cuando se cancelara todo el valor, le llevaba el certificado de libertad. En efecto, 1 mes y medio después, le llevó el certificado, afirmándole que ya había cancelado la hipoteca y la empezó a presionar por el saldo del negocio. Sin embargo, ella se acercó a la Notaría Sexta para averiguar por la escritura 1252 de la supuesta cancelación de la hipoteca, pero resultó que correspondía a un predio en Tunja, más exactamente a un centro comercial. Afirma que llamó a Epifanio y le informó sobre lo que acababa de investigar, pero él le dice que tranquila, que él le arreglaba, proponiéndole que le daba 10 millones de pesos para rescindir el contrato, y ella le pidió 20, y al final concretaron por 2 letras de cambio, una por 65 millones y otra por 10 millones, títulos valores con los cuales se inició un proceso que cursa ante el juzgado 18 civil. Epifanio le entregó la casa el 17 de abril de 2008 y ella sabía que el bien estaba hipotecado y que Garzón se comprometió a entregarle la casa saneada y en la cual vive desde el año 2008. Henry Giovanni Urrego, perito documentólogo que realizó el cotejo de la firma real del notario Sexto de Bogotá y la falsa, señaló que eran discrepantes la muestra original con la debitada y concluyó además que la firma no correspondía y menos el sello de la notaría. Rindió experticio sobre el certificado 0826 de marzo 21 de 2008 que refiere a la cancelación de la hipoteca, el cual también resultó falso. En los alegatos de conclusión, la Fiscalía consideró que había demostrado más allá de toda duda, según lo prometido en la teoría del caso, que Epifanio Garzón Álvarez es autor de los delitos imputados, tal como le dijeron en juicio los testigos Gloria Celi, Rosaura Peñaranda, Henry Urrego y Efraín Martínez, este último representante legal de Inversiones Lancero Limitada, de quien se conoció que existía una hipoteca abierta del inmueble identificado con el registro 50S 11 73921 de propiedad de Epifanio, quien recibió el dinero de Lanceros para hacer 2 casas en ese inmueble, pero ante el incumplimiento de la garantía, 3 pagarés, por el dinero entregado por la firma Lanceros, se acudió a la Oficina de Instrumentos Públicos con el objeto de iniciar el proceso ejecutivo y una vez obtuvo el folio de matrícula, observó con sorpresa que la hipoteca había sido levantada en la Notaría Sexta de Bogotá mediante la escritura 1252 y aparecía una venta a Gloria Celi y Rosaura Peñaranda, que la escritura antes mencionada sí existe en la Notaría Sexta, pero tiene un objeto distinto, por eso se trata de un fraude y así surge la denuncia. Al mismo tiempo se cuenta con la declaración de Gloria Celi, quien afirma que hizo un negocio con Epifanio el 13 de agosto de 2007 sobre un bien inmueble que no tenía ningún registro de gravamen alguno, por lo cual entregó el dinero, 100 millones de pesos, y después de un año le hizo la escritura en junio 4 de 2008, y luego apareció el señor Efraín y le cuenta que ese bien estaba hipotecado, hecho que Epifanio le ocultó, y solo cuando levantó la hipoteca en forma fraudulenta fue cuando le hizo las escrituras. A su turno, la testigo Rosaura afirmó que pagó 81 millones de pesos de 120 a Garzón, quien le dijo que contra el inmueble había una hipoteca por 10 millones de pesos, mintiéndole en el valor exacto. Epifanio la llama y le dice que ya levantó la hipoteca, que hicieran las escrituras y le pagara el saldo. Sin embargo, ella acude a la Notaría Sexta y se da cuenta que era un fraude, pues la escritura 1252 era de otro objeto. Ella acepta rescindir el contrato. Epifanio se compromete a pagarle, pero nunca cumplió, por eso considera que es víctima de estafa. Se probó la materialidad de la conducta con el experticio rendido en juicio por el perito Urrego, documentólogo, que estableció que la firma y el sello del notario Sexto, lo mismo que la certificación 0826 de la misma notaría, son falsos, pues no corresponde a los expedidos legalmente por esa entidad. Se probó que la escritura 1252 de febrero
28 de 2008 sí aparece, pero no corresponde al levantamiento de la hipoteca de Epifanio, pues la garantía del pago de la hipoteca, los 3 pagarés no fueron pagados a Lanceros Limitada. A la señora Celi se le hizo la escritura el 23 de abril de 2008 en la Notaría Sexta, cuando la hipoteca estaba vigente, pero resultó extrañamente cancelada ante la Oficina de Registro de manera fraudulenta. Aduce la Fiscalía que el fraude procesal se da por haber presentado ante la Notaría de Instrumentos Públicos el certificado 08 falso, donde se decía que se levantaba la hipoteca de la Notaría Sexta. El acusado tenía conocimiento de la existencia de la hipoteca porque no la había cancelado, y al presentar el documento falso, el propósito era la enajenación de los inmuebles a Celi y Peñaranda. La estafa agravada se da porque se apropió en forma ilegal de 126.600.000 pesos de Lanceros Limitada, 100 millones de la señora Celi y 120 de la señora Rosaura, y la falsedad material de documento público agravada por el uso se verifica por la creación del certificado notarial 0826 de 18 de abril de 2008. Documento espúreo que nunca fue expedido por el notario sexto de Bogotá, como quedó probado por el grafólogo. Dice que Epifanio Garzón es responsable por cuanto de manera dolosa, primero, suscribió la hipoteca con Lanceros mediante escritura pública porque el propósito era dividir el bien inmueble, como en efecto sucedió. Construyó 2 casas y las vendió en el 2007, a sabiendas que existía una hipoteca, para lo cual incurrió en el delito de falsedad al levantar de manera fraudulenta la hipoteca con un documento falso, haciendo incurrir en error a los demás, como en el caso de la señora Rosaura, a quien hizo incurrir en error al presentarle el folio de matrícula donde aparecía levantada la hipoteca con un certificado falso. La señora Rosaura verifica y establece que había un fraude y una falsedad en documento. Epifanio Garzón dispone lo necesario para crear el documento falso. Omitió informar a una de las compradoras que existía una hipoteca, es decir, una garantía real, la cual levantó de manera fraudulenta engañando a Lanceros Limitada. Por eso es autor a título de dolo de los delitos endilgados y pide sentencia condenatoria. A su turno, el representante de Inversiones Lanceros Limitada coadyuva a la condena solicitada alegando que existen pruebas concretas en contra del acusado, como son los pagarés, escrituras y certificado falso. Solicita que los folios se cancelen y se deje el de la hipoteca. El representante de la señora Rosaura Peñaranda pide condena en contra del acusado por los delitos imputados, atendiendo además a que no le han pagado las letras que el acusado le firmó. No está de acuerdo con que se cancelen los registros, puesto que eso haría más gravosa la situación. Reitera condena. El representante de Gloria Estela Celi dice que se le está causando un perjuicio, puesto que no ha poseído su bien de forma tranquila y pacífica, y por eso también pide condena. Por su parte, la defensa solicita absolución, sentencia absolutoria, porque Epifanio vendió 2 casas. La hipoteca era con Lanceros por 10 millones y 120 millones por títulos valores. Respecto a Gloria Celi, alegó que ella tenía conocimiento de que el bien estaba hipotecado. Como bien lo aceptó, ante esas personas hubo un incumplimiento de carácter civil, incluida la empresa de Inversiones Lanceros Limitada, persona que admite que están en curso procesos ejecutivos. Alega que si bien se probó que había un documento espurio, no está probado que su defendido lo hiciera o lo presentara. Por eso no es un determinador. Que la certificación que resultó ser falsa no es un documento público porque no fue emitido por funcionario público, por eso no hay certeza de ese delito. Afirma que la señora Celi no fue inducida en error, pues pagó 100 millones de pesos y recibió el inmueble, por eso no hay estafa. Rosaura sabía que la casa estaba hipotecada y por ello acordaron rescindir el contrato, y quien está gozando del inmueble dice que si Epifanio no cumplió, existe un proceso ejecutivo en donde el bien está para remate. Concluye diciendo que respecto a Lanceros, Epifanio le ha venido pagando y solo se trata de un incumplimiento de contrato y no hay ningún delito.
Por esas razones hay duda en cuanto a la autoría de su defendido en los delitos cometidos. En cuanto a la tipicidad y antijuridicidad de los delitos endilgados, contrariamente a los argumentos de la defensa del despacho, estima, con fundamento en las estipulaciones que fueron aprobadas por las partes y con los testimonios que se tienen como prueba aducida y admitidas en el juicio, quien en efecto el señor Epifanio Garzón Álvarez es responsable de la conducta de fraude procesal en concurso heterogéneo con estafa agravada, cometida en concurso homogéneo y sucesivo, y falsedad material en documento público agravado por el uso. Delitos que cometió con el objeto de obtener provecho ilícito, para lo cual desplegó toda una serie de actividad delictiva a partir de la hipoteca abierta y sin límite de cuantía con la firma Lanceros Limitada, entidad que en efecto le entregó la suma de 126.600.000 pesos con el objeto de que el acusado realizara una obra sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50S 1173921, del cual surgieron dos inmuebles con matrículas 50S 40505360 y 50S 40505359, los cuales fueron vendidos a personas que fueron engañadas por el aquí acusado, quien a sabiendas de que existía una hipoteca abierta a favor de la firma Lanceros Limitada participó en la creación de un documento falso, esto es, la certificación 0826 de la Notaría Sexta, por medio de la cual se levanta la hipoteca con escritura 1252 del 27 de febrero de 2008. Corrijo en cuanto a la escritura 1252, es del 21 de marzo de 2008. De la Notaría Sexta. Documento que le sirvió de base para vender los dos inmuebles a las señoras Gloria Estela Celi y Rosaura Peñaranda, quienes confiaron que el negocio que hacía con Garzón era legal, pero luego de que el representante de Lanceros Limitada iniciara el proceso para hacer cumplir la obligación a Garzón por el incumplimiento del pago de los pagarés y de los intereses, se dieron cuenta que habían sido engañadas por el acusado y que estaría en peligro de perder sus casas. El artículo 353 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, define el delito de fraude procesal de la siguiente forma: el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. La conducta típica consiste entonces en engañar, y tal conducta es punible si la norma la consagra en su concepción general, no importa cuál sea la modalidad del engaño, sin que ello haga perder a la norma su carácter típico.
Paréntesis, sentencia C-1164 de septiembre 6 de 2000, magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández. Cierra paréntesis. Según este postulado jurisprudencial y respecto del argumento defensivo del señor defensor sobre la inexistencia del delito, es necesario recordar que el fraude no es un delito permanente que se termina de consumar con la ejecutoria de la sentencia, pues se tipifica y consuma cuando se induce en error al servidor público. En relación con este mismo aspecto, la sentencia de la Honorable Corte referida con antelación menciona que, comillas, puntos suspensivos, el fraude procesal es un delito autónomo y no derivado, y por ende la determinación de la legalidad de la sentencia es absolutamente irrelevante para la consumación del ilícito, que para el efecto solo requiere, como fácilmente se colige de su simple lectura, que se produzca la inducción al error para obtener una decisión ilegal, y no que esta decisión contraria a la ley efectivamente se produzca, cierra comillas. En el presente caso, la materialidad de la conducta punible contra la eficaz y recta impartición de justicia está claramente acreditada con las pruebas aducidas al juicio, cuya contradicción por parte de la defensa no fue suficiente para demostrar lo contrario, siendo claro que para lograr su propósito criminal el acusado falsificó una certificación con la firma y los sellos de la Notaría Sexta de Bogotá, con el objeto de presentarlos ante la Oficina de Registro y así poder esquilmar el patrimonio de Lanceros Limitada y de la señora Celi Peñaranda, documento apócrifo que fue reconocido en juicio y cuyo experticio fue presentado por el perito Urrego, el cual concluyó que en efecto ese documento era falso, el cual sirvió como sustento para toda la actividad delictiva del acusado. Con la certificación 0826, que presuntamente había expedido el notario sexto de Bogotá, acudió ante la oficina de registro para levantar la hipoteca a favor de Lanceros Limitada y así poder también vender las dos casas. Ese documento espuro creado por Garzón fue el medio fraudulento que tenía toda la capacidad para inducir en error a los funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que profirieron una decisión ilegal, pues el certificado de registro contenía datos que eran contrarios a la realidad. El despacho considera que independientemente de que se hayan iniciado acciones civiles en el caso de Lanceros Limitada y la señora Peñaranda, el actuar de Garzón no es óbice para exonerarlo de su responsabilidad frente a las conductas endilgadas, pues también es un hecho probado que el aquí acusado, en desarrollo de su actividad criminal, hizo parte en forma activa en la creación del certificado por el cual se levantaba la hipoteca con fundamento en la escritura pública 1252 de la Notaría Sexta del 3 de marzo de 2008, documento que contenía un objeto diferente. Del 21 de marzo de 2008. Continuamos. Documento que contenía un objeto diferente a la escritura de hipoteca de Lanceros y Epifanio Garzón. Asimismo, se probó que Lanceros le entregó la suma de 126.600.000 pesos en 3 pagarés. También se dio como hecho probado la venta de los inmuebles a Gloria Celi y Rosaura Peñaranda, la vigencia y el registro de la hipoteca abierta, como ya se mencionó. Si bien no se verificó que Epifanio Garzón Álvarez haya actuado en la elaboración de la certificación 0826, sí determinó a otros para su elaboración, pues era el único interesado en obtener provecho de su actuar, y sin ese aporte no se hubieran tipificado las conductas. Todo fue un plan premeditado y bien planeado para darle visos de legalidad y confianza a sus víctimas y así lograr su cometido, que no era otro que obtener un provecho para sí. Nótese que tan determinador fue que los datos que requería y necesarios fueron consignados allí, y los que él necesitaba para poder llevar a cabo el entuerto.
Ahora bien, comete el delito de falsedad material tanto quien añade algo a un documento como quien lo crea o altera total o parcialmente, sea que lo uno o lo otro se haga para confeccionar en todo o en parte un documento falso para modificar uno ya existente. El profesor Luis Carlos Pérez, en su obra Derecho Penal, parte general y especial, 1985, señala que, comillas, falsificar es crear algo mentiroso, inventar cosas o situaciones irreales, adulterar y contrahacer, puntos suspensivos, con lo cual se indica que el verbo rector fue bien escogido, pues comprende todas las conductas enumeradas, de modo que tanto falsifica el que hace el documento total o parcialmente, como quien lo imita del original, lo finge o lo altera. Cierra comillas. A su vez, la jurisprudencia reciente de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha retomado en forma similar el concepto de falsedad material y ha manifestado en sentencia de noviembre 21 de 2001 que, comillas, la falsedad como tal, en cualquiera de sus modalidades, es genéricamente aquella conducta mediante la cual el agente pretende hacer aparecer como verdadero aquello que en realidad no lo es. En tratándose de falsedad material particularmente, esta consiste en la creación total de un documento falso, o en la imitación de uno que ya existe, o simplemente en la alteración de contenido de un documento auténtico. Cierra comillas. Aduce la defensa que no se puede afirmar que Epifanio Garzón es el responsable de la falsificación de la certificación 0826, pues este hecho no se probó y por lo tanto existen dudas sobre la confección del mismo, dudas que deben ser resueltas en favor de su defendido. Sobre este aspecto cabe mencionar lo expresado por el tratadista Augusto Ibáñez Guzmán en su libro Apuntes de Derecho Penal, parte general, edición Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, página 160, 1991, al mencionar, comillas, los términos más utilizados para señalar a los intervinientes de un delito son, dos puntos, autor, autor intelectual y material, autor mediato e inmediato, autor, coautor, determinador, instigador, cómplice o encubridor, sin que sean sinónimos, términos a los cuales hace referencia la Honorable Corte Suprema de Justicia cuando señala que, comillas, para ser autor o partícipe o cómplice de un delito no es absolutamente indispensable tomar parte en todos los actos preparativos y de ejecución, sino que basta una determinada actuación en cualquiera de los aspectos del iter criminis con la intención o el propósito de cometer la infracción para que se le considere como autor o partícipe o cómplice de la misma. Bien puede darse el caso de que uno de los autores del delito no sea exactamente el ejecutor y sin embargo tenga tanta responsabilidad como este último. Cierra comillas, entre paréntesis, Gaceta Judicial, tomo 87, página 575. Cierra paréntesis. Se considera entonces que es suficiente para que la acción sea punible que se ponga en peligro la fe pública, como en este caso lo fue la certificación que expidió Garzón Álvarez para obtener un registro que no contenía hechos verdaderos, situación que presupone un engaño. El uso del documento falso sirvió como instrumento para que el funcionario público proferiera el registro de instrumentos, el cual exhibió a las compradoras de las casas, pese a que una de ellas tenía conocimiento, como así sucedió con la señora Celi, quien luego de estar disfrutando de su casa tuvo conocimiento de que ese bien estaba hipotecado y que había sido engañada. A partir de la descripción abstracta que el legislador hace de la conducta que configura el tipo penal de estafa, en la norma citada, la doctrina y la jurisprudencia han determinado los requisitos necesarios para su estructuración, exigiendo una doble relación causal. La primera entre el engaño y el error, ya que éste debe ser consecuencia del ardid o artificio, y la segunda entre el error provocado, el provecho patrimonial para la gente y el perjuicio correlativo para la víctima o sujeto pasivo del punible, pues estos deben producirse a raíz del juicio equivocado creado simuladamente. Respecto a la maniobra engañosa para inducir en error a sus víctimas, primer elemento constitutivo de la estafa, observa el despacho que en el presente evento sí la hubo, y ella consistió en primer término en la creación de un documento falso, es decir, el certificado 0826, por el cual la Notaría Sexta certificaba que mediante escritura 1256
repito, 1252, en esa notaría se había liberado la hipoteca a favor de Lanceros del bien de matrícula inmobiliaria 50S173921, hecho que no era cierto, pues esa escritura correspondía a otro objeto, como quedó probado. Sin embargo, luego de un plan bien elaborado, el acusado utilizó el certificado espúreo y con él hizo que el bien afectado no apareciera con gravamen alguno, y en esa medida ofreció y vendió las casas a las señoras Celi y Peñaranda. A esta última no le negó que la casa estuviera con hipoteca, pero le mintió en cuanto al valor de la misma, engaño que hizo que la compradora confiara en que él iba a levantar la hipoteca y que la llevó a comprarle la casa. Con ese ardid bien edificado es que obtiene de sus víctimas las sumas de 100 millones y 80 millones, aunado a que no cumplió con el pago de la obligación que tenía con Lanceros Limitada, dineros de los cuales se apropió, afectando el patrimonio de su víctima, quien a esta hora saben que no gozan de sus bienes en forma pacífica y tranquila. Conforme indicó la parte acusadora, los medios de prueba presentados en juicio son contundentes en cuanto a la demostración de la actuación protagónica y dolosa del enjuiciado en los hechos que fueron puestos en conocimiento de las autoridades. Aduce la defensa que no hubo delito, por cuanto se trata de un asunto civil, argumento exculpatorio que no es de recibo para el despacho. Habida cuenta que el procesado mantuvo por un tiempo en error a los ofendidos, haciéndoles creer que era un comerciante pudiente, dándole confianza respecto a que iba a arreglar la situación presentada con la hipoteca de los bienes, hecho que no sucedió. Al contrario, obtuvo un provecho ilícito para sí, perjudicando de manera ostensible los intereses económicos de los ofendidos. En conclusión, el experticio técnico sustentado en el debate oral por el perito y las declaraciones vertidas en juicio por las víctimas son dignas de crédito para este despacho en vista de su espontaneidad, claridad y coherencia, observando además en ellas ausencia de ánimo de perjudicar al imputado por otras razones. En este orden de ideas se tiene prueba válida de hechos ciertos de los cuales puede inferirse que hay un conocimiento más allá de toda duda sobre la responsabilidad dolosa del procesado frente a los hechos punibles que se les endilgan. Existiendo suficientes pruebas demostrativas de la culpabilidad del llamado a juicio por los delitos cometidos sin que concurran circunstancias que justifiquen el punible o lo releve de culpa, como son las contempladas en el artículo 32 del Estatuto Represor, se procederá a fijar la pena aplicable al sentenciado. Dosificación punitiva. Fraude procesal. El artículo 453 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, señala una pena de prisión de 6 a 12 años, multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años para el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Según el artículo 61 del Código Penal, se procede a delimitar el ámbito punitivo que surge de restar al máximo, que son 144, el mínimo de 72, diferencia de 72 meses que se divide en 4, nos da un factor de 18 que utilizamos para establecer los cuartos, que quedan así: el primero de 72 a 90, el siguiente de 90 a 108, el tercero de 108 a 126 meses de prisión y el último de 126 a 144 meses de prisión. Conforme al inciso 2 del artículo 61 del Código Penal, como no se imputaron circunstancias genéricas de agravación, la pena debe ser dosificada en el cuarto mínimo, es decir, entre 72 y 90 meses de prisión. Individualización de la pena. Atendiendo a los criterios de ponderación consagrados en el inciso 3 del artículo 61 idem, se impondrá por este delito a Epifanio Garzón Álvarez una pena de 80 meses de prisión, por cuanto esta persona actuó con un grado alto de seguridad, certeza y confianza en lo que hacía, pues creó una certificación que resultó ser falsa con el nombre, firma y sello de la Notaría Sexta de esta ciudad, la cual utilizó para apropiarse de dineros de sus víctimas. Esta conducta genera un daño real y potencial en el ámbito de la expedición legal de ese tipo de documentos, pues obedece a unos procedimientos estudiados por personas que conocen a fondo de negocios y que tienen montada una red
suficientemente poderosa para crear y alterar escrituras y certificaciones, lo mismo que certificado de libertad y tradición, que utilizan indiscriminadamente para vulnerar distintos bienes jurídicos tutelados, como sucedió en este evento. La pena de multa queda en 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Falsedad material en documento público agravado por el uso. El artículo 287 del Código Penal señala que la pena será de 3 a 6 años, equivalentes a 36 y 72 meses. Límites que se aumentan según el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Asimismo, se aumentará hasta en la mitad por la circunstancia de agravación punitiva del artículo 290, quedando el mínimo en 48 meses y el máximo en 162 meses de prisión. El aumento de la mitad de la pena recae sobre el límite máximo, de acuerdo a las circunstancias modificadoras de dichos límites que enuncia el artículo 60, numeral 2 del Código Penal. División en cuartos. Según el artículo 61 del Código Penal, se procede a delimitar el ámbito punitivo que surge de restar al máximo de 162 el mínimo de 48, diferencia de 114 meses que se divide en 4 y nos da un factor de 28.5 meses que utilizamos para establecer los cuartos. Quedan así: el primero de 48 a 76.5, el segundo de 76.5 a 105 meses de prisión, el tercero de 105 a 133.5 y de esta cifra a 162 meses de prisión el último. Conforme al inciso 2 del artículo 61 del Código Penal, como no se imputaron circunstancias de mayor punibilidad, la pena hay que dosificarla en el cuarto mínimo, es decir, entre 48 y 76.5 meses. Individualización de la pena. Atendiendo a los criterios de ponderación consagrados en el inciso 3 del artículo 61 idem, es necesario mencionar que este tipo de conductas generan un daño real y potencial en el ámbito de la fe pública, pues obedeció a un procedimiento estudiado y probablemente ya ejecutado por personas como la aquí acusado, que tienen experiencia en evadir a las autoridades cometiendo esta clase de conductas ilícitas. Estas razones imponen que se le condene a Epifanio Garzón Álvarez a la pena de 60 meses de prisión, aumentada en 10 meses por haberse cometido en concurso homogéneo y sucesivo, para un total de 70 meses de prisión, como pena a imponer por esta conducta. Estafa agravada. El artículo 246 del Código Penal señala que la pena de prisión será de 2 a 8 años y multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, sanción que se aumenta de una tercera parte a la mitad por la circunstancia de agravación del numeral 1 del artículo 267 del Código Penal, por cuanto la cuantía de lo apropiado supera los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a 32 y 144 meses, límites que se aumentarán según el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 en la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo, quedando el mínimo en 42.6 meses y el máximo en 216 meses de prisión. La diferencia de estos dos valores nos da como resultado 173.4 meses, que se divide en 4 y nos arroja un factor de 43.35 meses que utilizamos para establecer los cuartos. Así quedan: el primero de 42.6 a 85.95, el segundo de esta cifra a 129.3, el tercero de 129.3 a 172.65 y el último de esta cifra señalada a 216 meses de prisión. Conforme al inciso 2 del artículo 61 del Código Penal, como no se imputaron circunstancias genéricas de agravación, la pena circunstancias de mayor punibilidad, la pena debe ser dosificada en el cuarto mínimo, es decir, entre 42.6 y 85.95 meses de prisión. La multa oscilará entre 66.6 y 424.95 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Individualización de la pena. Atendiendo a los criterios de ponderación consagrados en el inciso 3 del artículo 61 IN, se tiene que este tipo de conductas han hecho carrera en nuestro medio y obedece a procedimientos bien calculados de personas que se dedican a cometer este tipo de delitos, por lo que tales circunstancias reclaman una actitud enérgica del aparato judicial
y bajo tales premisas por esta conducta se impone a Epifanio Garzón Álvarez la pena de 60 meses de prisión, aumentada en 10 meses por haberse cometido en concurso homogéneo, para un total de 70 meses de prisión por esta conducta punible, y multa de 67 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como pena accesoria se impondrá la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 5 años. Del concurso. Con motivo de lo preceptuado en el artículo 31 se procederá por el delito más grave, que es el de fraude procesal, imponiéndose al acusado la pena principal de 80 meses de prisión, quantum incrementado en 20 por el punible de falsedad en documento público agravado por el uso, aumentado en otros 20 meses de prisión por el delito de estafa agravada, quedando en definitiva 120 meses de prisión como pena principal a imponer al procesado. La pena de multa queda en 267 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. A juicio de esta falladora, el procesado Epifanio Garzón Álvarez no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta, pues no se cumplen los requisitos que demanda el artículo 63 del Código Penal para otorgar dicho beneficio, teniendo en cuenta que esta clase de conductas están proscritas por la ley y han causado un gran daño a la sociedad, y por las circunstancias y modalidades de los hechos se infiere razonablemente que se hace necesario ejecutar la pena impuesta en un establecimiento carcelario para que ésta cumpla los fines previstos en la ley conforme al artículo 4 del Código Penal. Aunado a lo anterior, el aquí sentenciado registra sentencias condenatorias que permiten inferir a este juzgado que es un peligro para la comunidad, pues es proclive a cometer esta clase de delitos, y por esa razón se recalca la necesidad de que cumpla la sanción en un establecimiento carcelario. En efecto, en su contra registra una sentencia condenatoria a 30 meses de prisión proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito por estafa y falsedad, y del Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá a 44 meses de prisión por falsedad y estafa, entidades a las que deberá oficiarse para comunicar esta sentencia. Se niega el otorgamiento de de la sustitución de la prisión intramuros por la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que no se cumple el artículo o los presupuestos que prevé el artículo 38 del Código Penal, amén que la pena mínima que determina el delito de mayor entidad supera los 5 años. Se procede a librar orden de captura en contra de Epifanio Garzón Álvarez a través del Centro de Servicios para que se haga efectiva la sentencia y cumpla la pena aquí impuesta. Se ordena la destrucción del documento falso a través de la Fiscalía que conoció el caso, esto es, la certificación 0826 de abril 18 de 2008. El despacho se pronuncia frente a las peticiones de anulación de las anotaciones de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que hacen relación a los bienes inmuebles encaminadas al restablecimiento del derecho, principio rector y garantía procesal reglado en el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal, que no solo se establece en el ordenamiento constitucional colombiano, sino a los estándares internacionales, al punto que la Corte Constitucional en sentencia C057 del 2003 señala que los funcionarios judiciales pueden tomar medidas que estimen necesarias conforme a la ley para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible o para que las cosas vuelvan a su estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. Con esas previsiones y frente al tema en concreto, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 16 de enero de 2012, radicado 35438, magistrado ponente doctor Augusto J. Ibáñez, indicó que para cumplir con el propósito trazado por la norma rectora, en especial de garantizar los derechos de la víctima frente a los efectos nocivos del ilícito,
el legislador le entregó como herramienta al funcionario judicial la posibilidad, entre otras medidas, de cancelar los títulos y registros obtenidos fraudulentamente cuando quiera que se advierta que están satisfechos los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, por lo que el funcionario que esté conociendo del asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos. Dice la Corte que el delito no puede ser fuente válida de derechos en este tipo de eventos. La Constitución política y esa corporación dicen que no se extiende la protección que se establece a favor de la propiedad privada y demás derechos y bienes que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes civiles, pues el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos. La decisión del juez mediante sentencia afecta los vínculos obligacionales que nacen viciados por una causa ilícita y punible y además paraliza para una medida eficaz de origen judicial la continuidad del delito y su extensión en una cadena de nuevos títulos y de nuevos registros, una vez comprobada la tipicidad de la conducta frente a las leyes penales. El legislador le ha impuesto al juez penal, artículo 22 del Código de Procedimiento Penal, la obligación de ordenar la cancelación de los títulos espúreos, pues además de ser consustancial a la restitución de los bienes objeto del hecho punible para restablecer el estado predelictual, la adquisición de ellos aún por un tercero de buena fe no es lícita, en razón del hecho punible que afecta la causa de su derecho y a quien el juez debe declarar de oficio para restablecer el derecho a la víctima. Una decisión de esa naturaleza que afecta el derecho a la propiedad privada de quien haya adquirido el bien de buena fe genera una tensión irreconciliable frente a la víctima del injusto y la garantía del restablecimiento del derecho que se erige a su favor. Que en ese enfrentamiento correlativo de derechos, al ponderarlos, se han de preferir los intereses de la víctima sobre los del tercero incidental, pues el delito, que por su naturaleza entraña una causa ilícita, no puede servir de fuente de derechos. Concluye la Corte diciendo en la mencionada sentencia, radicado 35.438, que una medida tan categórica como lo es la cancelación de los títulos y registros de propiedad puede traer perjuicios de orden patrimonial a los terceros que con buena fe, exenta de culpa, adquirieron la titularidad de los bienes. Es claro que a favor de ellos se abre la posibilidad ante la jurisdicción civil para que persigan el pago de los perjuicios e indemnizaciones a que haya lugar. En conclusión, se ordenará la cancelación de los registros obtenidos de manera fraudulenta como reconocimiento a la garantía de restablecimiento del derecho a favor de las víctimas del delito, como quiera que su materialidad está plenamente demostrada y se ha dictado sentencia de carácter condenatorio. Se ordena entonces la cancelación de las anotaciones 3, 4 y 5 del folio de matrícula inmobiliaria número 50S 40, 50, 53, 59 del predio urbano de nomenclatura carrera 8, 17, 71 Sur y o carrera octava A 1771 Sur, dirección catastral. Cancelar la anotación número 3 del folio de matrícula inmobiliaria 50S 40, 50, 53, 60 del predio urbano de nomenclatura urbana carrera 8, 17, 71 Sur y o carrera octava A 1771 Sur, dirección registral. Dejar vigentes las anotaciones del folio de matrícula número 50S 173921 del predio urbano de nomenclatura carrera 8 1771 Sur y o carrera octava A 1771 Sur, dirección catastral.
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia a nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, condenar a Epifanio Garzón Álvarez identificado con cédula 19439662 a la pena principal de 120 meses de prisión y multa de 267 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor responsable del delito de fraude procesal cometido en concurso heterogéneo con los punibles de falsedad material de documento público agravado por el uso en concurso homogéneo y sucesivo, y con estafa agravada cometida también en concurso homogéneo y sucesivo de acuerdo a las motivaciones hechas en precedencia. Segundo, condenar a Epifanio Garzón Álvarez a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 5 años de 5 años. Tercero, negar la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria por las razones expuestas. Se ordena la captura del procesado Cuarto, se ordena la destrucción del documento apócrifo certificación 026 de fecha abril 18 de 2008 a través de la Fiscalía que conoció el caso. Se ordena la cancelación de las anotaciones número 3, 4 y 5 del folio de matrícula inmobiliaria 50S 4050 5359 del predio urbano de nomenclatura carrera octava 1771 Sur y o carrera octava A 1771 Sur, dirección registral. Se ordena la cancelación número 3 del folio de matrícula inmobiliaria número 50S 4050 5360 del predio urbano de nomenclatura urbana 81771 Sur y o carrera octava A 1771 Sur, dirección catastral. Se dejan vigentes las anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria 50S 173921 del predio urbano de nomenclatura carrera octava 1771 Sur y o carrera octava A 1771 Sur, dirección catastral. Quinto, se dispone oficiar para tal efecto a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados correspondientes a las matrículas inmobiliarias o a la ubicación del inmueble. Cuarto, comunicar esta sentencia a la Oficina de Antecedentes. No, quinto este es el quinto. Comunicar esta sentencia a la Oficina de Antecedentes de la Policía Nacional, al IMPEC y a las autoridades indicadas en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal. Sexto, remitir lo actuado al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad para lo de su cargo una vez en firme la determinación. Séptimo, notifíquese esta decisión en estrados, contra ella procede el recurso de apelación ante el Honorable Tribunal Superior de la Ciudad. En el efecto suspensivo, la oportunidad para interponerlo es en esta audiencia. Se podrá sustentar de manera oral el día de hoy o por escrito dentro de los 5 días siguientes a esta fecha. Se les notifica en estrados la sentencia que acaba de pronunciarse. ¿La señora fiscal va a interponer algún recurso? Su señoría, si me permite un receso de 2 minutos, por favor. Claro, sí, doctora, autorizada.
Se le quedó, pero ya la guardé. Se continúa entonces la audiencia después del el cortecito que solicitó la señora fiscal. Señora fiscal, ¿va a interponer algún recurso? No, señoría, simplemente quiero rogar su colaboración a efecto que en la parte resolutiva se haga la precisión de los delitos en los cuales el ciudadano es condenado en calidad de determinador y en cuáles en calidad de autor. Gracias. Gracias. Sobre el punto voy a pronunciarme aquí así. La parte motiva indica con claridad cuáles son los en qué delitos es determinador y en qué es autor. La parte resolutiva en su numeral primero dice autor responsable del delito de fraude procesal, el resto de conformidad con la parte motiva. Entonces, y así se señala, cometido también en concursos de acuerdo a las motivaciones hechas en precedencia. La calidad de cada delito se estableció muy concreto en la parte motiva. Allá nos remitimos lo relacionado con la parte resolutiva. Señor defensor. Señora juez, le informo que apelo la presente sentencia. La calidad, doctor, en que actúa usted, ¿no? Representante de víctima de la señora Gloria Estela Celi. Perfecto. Sí. ¿Interpone recurso, doctor? Sí, señora, la cual sustentaré pues en el término del artículo 179 dentro de los 5 días siguientes. Perfecto. El señor defensor. Miguel Ángel Ochoa Casadiego, el nombre de la víctima Rosaura Peñaranda, interpongo recurso de apelación contra el numeral cuarto del resuelve del fallo proferido por el despacho. Gracias. Lo sustentaré entre los 5 días siguientes. Perfecto. Que me otorga el artículo 179. Doctor, Gracias. ¿en qué condición actúa y nos dice si va a apelar o no? Sin objeciones, señoría. Bueno, se concluye la audiencia y dentro del término legal, si se sustenta, pues se concederá el recurso de apelación ante el Honorable Tribunal Superior de la Nacional. De lo contrario, pues se dará trámite respectivo y obviamente si se justifica por parte de quienes no asistieron al tenor de lo dispuesto en el artículo 169, se dará el trámite allí previsto. Un feliz día para todos, que estén muy bien.